Buenos días a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a iniciar esta nuestra clase de hoy. Recordando que estamos en la unidad de semaforización, que es la unidad que estamos viendo ahora. Antes de empezar, para el control de la asistencia, van colocando sus nombres en el chat de esta presentación, así que esa va a ser la asistencia. Hemos estado viendo las definiciones de semaforización, la clasificación de los semáforos por tiempo determinado y accionados por el tráfico. En el caso de los semáforos accionados, hemos visto los semáforos peatonales y los semáforos especiales que pueden existir. Entonces, ahí muestro algunos gráficos de las posibles formas de semáforos que hay, tanto en semáforos peatonales como en semáforos especiales. Habíamos dicho que los semáforos peatonales van combinados con los semáforos vehiculares con luces contrarias. Y además los semáforos peatonales solo tienen la luz roja y la luz verde. Algunos con imágenes como aparecen y algunos sin imágenes o con tiempo de permanencia del semáforo. Entonces, cualquiera de ellos es válido. No hay una normativa especial para la forma del semáforo. O sea, hay varias posibilidades. Cualquiera de esas los semáforos especiales son aquellos que están normalmente en lugares donde hay ingreso y salida de vehículos, como los garajes. Entonces, o los parqueos que hay, como en nuestro caso les decía, hay parqueos en los mercados que ha hecho el municipio. Entonces, todas las salidas y entradas a esos estacionamientos deberían tener semáforos para controlar la circulación del tráfico. Después hemos visto los componentes del semáforo. Los componentes son la cabeza, las caras, los focos y los postes. La cabeza es toda la estructura en la que está armado el semáforo. Está ahí puestas las caras y los focos. Puede haber casos en que pueden presentarse 2, 3 o las 4 caras del semáforo, o a veces una solamente. En la mayoría de nuestros semáforos en la ciudad tenemos una sola cara, o a veces 2 caras, que son los más usuales. En cuanto a los focos, está normalizado a nivel mundial que son 3 focos que debe tener mínimo un semáforo vehicular, que son el foco rojo, el foco amarillo y el foco verde. El foco rojo es un foco que instruye la detención del tráfico. O sea, la presencia del foco rojo es que debe detenerse el tráfico. El foco amarillo es un foco de prevención.
para que el flujo en circulación termine sus maniobras para realizar antes de que dé el foco verde. Y el foco verde es el foco que habilita la circulación, ¿no? Es contrario al foco rojo, que detiene la circulación. El foco verde habilita la circulación para que circule en el sentido que está el semáforo. Entonces, habíamos hablado también de que podría haber casos en que tenga más de 3 focos. En casos de giros izquierda se recomienda colocar otro foco verde con una flecha de giro izquierda, de manera que los giros izquierda tengan su propio tiempo para poder realizar la maniobra en la intersección. Entonces es conveniente poner giros izquierda con su semáforo propio y su tiempo propio, ¿no? Entonces, después todos los semáforos tienen esa. Algo que no dijimos en la clase es que sí, los semáforos pueden estar en postes, como se visualiza acá, sobre postes metálicos, o con ménsula. Las ménsulas son también estructuras metálicas que llevan al semáforo a otra posición dentro de la calzada, a la altura correspondiente, pero a otra posición. Entonces hay ménsulas cortas, que son estas estructuras de acero, o hay ménsulas largas que llevan el semáforo mucho más alejado del poste, ¿no? Entonces, tenemos en utilización en semáforos los postes normales, los postes con ménsula corta y los postes con ménsula larga. Esas son las posibilidades. Entonces, aquí estamos volviendo a hablar de las caras. También se va a notar en algunos semáforos que tienen sus viseras para un poco permitir que la reflexión de la luz sea cubierta por esta visera, de tal forma que no se distinga claramente el semáforo, ¿no? Nuestros semáforos no tienen estas viseras y a veces hay un problema de visualización de estos semáforos por cuando hay llega mucho reflejo del sol, ¿no? Luego tenemos los focos que hemos dicho son lentes ópticos formados cada uno por una lámpara, un reflector cóncavo para concentrar el haz luminoso en una sola dirección, un vidrio difusor circular de calor y viseras arriba y a los costados eventualmente. Los focos de cada cara, ubicadas en un eje vertical, van en la siguiente posición: el rojo en la parte alta, inmediatamente debajo se ubica el amarillo o ámbar, y por último el verde. Si hay señales adicionales como giros a la izquierda o giros a la derecha, estas pueden ir debajo de la señal verde o a un costado. Estos son los postes normales y estos son los postes con ménsula. Esta es la ménsula que lleva a la cabeza del semáforo hacia una posición más acorde y más visual a los conductores, ¿no? No es común en nuestra ciudad los de ménsula larga, sí, los de ménsula corta se están utilizando en algunas calles. Las funciones de los colores
que hemos visto y volvemos a repetir, la función rojo indica al tránsito de ese color para parar antes de una línea de parada. El foco amarillo es un lente de precaución que de alguna manera debe ser un tiempo de reacción del conductor para terminar su maniobra. Y el foco verde tiene el objetivo de permitir a los vehículos que se observan a la luz puedan seguir de frente o girar a la izquierda o a la derecha. En algunos casos se debe dar preferencia en intersecciones de ambos sentidos al tránsito directo por los vehículos que van a realizar giro izquierda y giro derecha. Ubicación de los semáforos, repetimos, son los semáforos independientes por postes, los semáforos con ménsula corta, los semáforos con ménsula larga y también hay semáforos colgantes. No los tenemos en nuestra ciudad, pero puede haber estos casos ya en las gráficas, pueden darse cuenta. Estos son los de poste con ménsula corta o ménsula larga, que es un poste alargado hasta tener la posición del semáforo en visual a los conductores, y los semáforos ubicados sobre cables. Cuando es muy complicado llevar un poste con ménsula larga y hay la posibilidad de colocar sobre cables, se ha colocado sobre cables al semáforo. Entonces, es una forma de hacerlo, no muy común, pero es una posibilidad más. Y nos habíamos quedado en las condiciones que debemos ver para la instalación. Para ser instalados semáforos independientes o redes de semáforos de tiempo predeterminado, se deben cumplir ciertas condiciones normalizadas por el Manual de Capacidad del ASTO y asumidos por la mayoría de los países de América Latina. Estas condiciones son las siguientes. Tenemos diferentes condiciones. La primera condición es deseable la instalación de semáforos cuando se excede durante un periodo de 8 horas los volúmenes de un día promedio dado por la siguiente tabla. Es decir, tenemos aquí en la tabla la calle principal, la calle secundaria, el número de carriles por cada calle. Hay uno en la principal y uno en la secundaria, o dos en la principal, uno en la secundaria, dos en la principal y dos en la secundaria, o uno en la... o hay todos los casos. Para cada caso nos da el volumen que debería tener la calle principal, el volumen promedio de la calle principal y de la calle secundaria. Entonces, esta es una condición. Si cumple la calle principal y la calle secundaria con estos volúmenes, entonces es que cumple la condición para colocar semáforos. Cuando no cumple, se supone que no es necesario un semáforo ante los volúmenes bajos, ¿no? Por los volúmenes bajos, entonces no es tan urgente colocar un semáforo. En cambio, cuando superan estos volúmenes que dan en la tabla, sí cumple la condición para colocar un semáforo. Entonces, en su proyecto que están haciendo, podrían ver si sus calles, tanto en la principal que están estudiando
y en las secundarias, que son las transversales, hay los volúmenes que nos determina esta tabla. Cuando el número de habitantes es menor a 10.000, la condición del volumen mínimo se considera en un 80%, es decir, se podrían bajar los volúmenes inclusive si para ciudades con menores a 10.000 habitantes. No es nuestro caso de la ciudad, nosotros tenemos más de cerca de 300.000 ya, entonces no hay esa posibilidad de rebajar al 80%. Esa es una primera condición. Una segunda condición dice que si el tráfico de una arteria secundaria no alcanza los valores de la tabla de volúmenes mínimos, para los volúmenes de la calle principal son elevados, es lógico esperar que el tráfico de la vía secundaria sufra retardos excesivos. Esta condición recomienda la instalación de semáforos si se exceden los valores durante 8 horas consecutivas de un día promedio de la siguiente tabla. Es decir, aquí ya controlamos a la calle secundaria. La calle secundaria, para los diferentes casos entre el número de accesos de calle principal y de calle secundaria, tenemos un volumen horario de calle principal, pero esta tabla está para controlar las secundarias. Entonces, si hay valores mayores a 75, se justifica un semáforo. En el caso de las dos primeras y mayores a 100 en las dos últimas. Entonces, esto es para controlar a la calle secundaria. La anterior tabla es para controlar a la calle primaria o principal. Entonces, si cumple esta condición, también está habilitado el semáforo o el sistema de semaforización. Luego tenemos una tercera condición. La tercera condición dice: se recomienda la instalación de semáforos de tiempo predeterminado cuando los volúmenes de los peatones sean los siguientes valores de las tablas o más. Entonces, aquí ya se está controlando la cantidad de peatones que hay en la intersección. Si no dieran los dos casos anteriores, que es del semáforo en sentido, o el volumen en sentido de la principal, o el volumen en el sentido de la secundaria, podríamos pensar que esta tercera condición nos sirve para justificar el semáforo. ¿Qué nos da? Para calzadas no divididas, o sea, son aquellas que no tienen un cantero central, la mayoría de nuestras calles son calzada no dividida, y las avenidas sí tienen una calzada con cantero central. Esas de cantero central son las avenidas. Entonces, para esos casos, para fuera del área escolar, deberíamos tener 600, un mínimo de 600 o más, y en el área escolar 800 o más. Y para calzadas con cantero central, podríamos tener fuera del área escolar 1,000 vehículos, y la cantidad de peatones sería de 150 peatones por hora en el área escolar y 250 peatones, aquí está mal, no es 2.500, es 250 en el área escolar y 150 fuera del área escolar. El periodo de mantenimiento 8 horas y 2 horas cuando son en el área escolar. Entonces, tenemos que ver si hay más de 150 o más de 250 dentro y fuera del área escolar en peatones. Esa es esta condición. La cuarta condición
es la condición de movimiento coordinado, exige que en un sistema lineal de calle de sentido único deben semaforizarse intersecciones adicionales cuando entre dos intersecciones semaforizadas consecutivas haya una distancia excesiva que no ofrezca la eficiencia requerida en el control vehicular y peatonal. Y si en la calle de doble sentido los semáforos instalados de acuerdo a las condiciones anteriores no proporcionan el grado deseado, deben adicionarse semáforos intermedios a fin de lograr el funcionamiento eficiente del sistema. Es decir, tiene que haber una coordinación puede haber semáforos intersección a intersección, que son lo más normal, pero puede haber también un semáforo con intersección y uno o dos semáforos sin intersección. Entonces, cuando dos intersecciones consecutivas haya una distancia excesiva, no se podrá lograr la eficiencia. O sea, si estarían muy separadas, ¿no? No es nuestro caso porque la mayoría del catastro urbano tiene un catastro cuadricular relacionado por manzanos que deberían ser de 100 metros, pero casi nunca lo son. Entonces, pero cercanos a 100 metros son las cuadras, y esas cuadras forman manzanos, que es la distancia posible entre semáforos. Entonces, no se va a dar mucho este caso de dejar muchos semáforos aislados. Ahora sí podría pasar, por ejemplo, en la avenida Integración, donde hay pocas intersecciones. Hay un largo recorrido sin intersecciones. Entonces ahí probablemente después de espacios largos recién aparezca y haya una mala coordinación entre los semáforos. Esa es esta condición. Una quinta condición es: para cumplir esta condición es necesario que se verifiquen los siguientes eventos: que se presenten en el término de un año no menos de 5 accidentes de regular importancia que puedan ser evitados. Entonces, aquí estamos hablando de accidentes. Si hay 5 o más, entonces ya se debería pensar en un semáforo. Esa es la condición. No existe ninguna medida preventiva adecuada, o que los valores de la demanda de las 3 primeras condiciones sean superiores a un 80% a los expresados en las tablas correspondientes. Entonces, esta es una quinta condición que habilita colocar un semáforo o un sistema de semáforos, ¿no? Y finalmente, la sexta condición dice que debe justificarse la instalación de semáforos cuando ninguna condición aislada es satisfecha, pero cuando 2 o más de ellas exceden el 80% de los valores establecidos para cada una. Y es conveniente que una instalación semaforizada cumpla por lo menos 2 de las condiciones para asegurar que el proyecto de semaforización tendrá resultados. Entonces, en definitiva, no es correcto poner semáforos sin cumplir ninguna de las condiciones. Recomiendan que por lo menos 2 de las condiciones se debería cumplir. Pero acá en Bolivia, por lo menos aseguramos de que una de las condiciones se cumpla, o por lo menos lleguen a 2 de las condiciones
sean más del 80%, ¿no? Entonces, el cumplimiento a estas condiciones es la que nos justifica la colocación o no de los semáforos. En el caso de sus proyectos, también tendrán que verificar si cumple alguna de las condiciones y suficiente que cumpla una, ya estarían habilitados para colocarles semaforización a su intersección. En el caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones, es la única, ni al 80%, podríamos decidir que no es necesario un sistema semafórico en esa área de proyecto. Entonces, estas son las condiciones que debemos controlar para poner un sistema de semaforización. Una vez que ya hayamos decidido que vamos a colocar uno o un conjunto de semáforos, lo que corresponde es la asignación de tiempos. La asignación de tiempos en semáforos comprende la determinación del tiempo de ciclo, entendiéndose a este como la sumatoria del tiempo de fase verde, más el tiempo de fase roja, más el tiempo de fase amarilla de ida y vuelta, y los tiempos de las fases correspondientes. La elección del tiempo que dure el ciclo es un a priori, ya que es difícil de determinar en un prediseño un tiempo de ciclo óptimo. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que se han realizado en varios sistemas de semaforización, el rango de duración de un ciclo varía entre 35 y 120 segundos. Esa es un rango de valores que nos dan las normas internacionales y de muchos países. En nuestro país no hay una norma que nos controle cuánto debe ser el ciclo, pero utilizamos estos valores como referencia para poder elegir un tiempo de ciclo. Entonces, un tiempo de ciclo es el pasar por todos los focos, o sea, empezar del foco rojo, pasar al foco amarillo, pasar al foco verde, nuevamente al foco amarillo y volver al foco rojo. Ese es un ciclo. Entonces, eso tiene su tiempo. Ese tiempo debe estar entre 35 y 120 segundos. Para la determinación de tiempos de fases, es importante tomar en cuenta las siguientes variables. El volumen de la demanda vehicular, la composición del tráfico, es decir, cuántos vehículos livianos, medianos, pesados existen, cuánto de transporte público, el volumen de la demanda peatonal y el movimiento de giro. Entonces, son aspectos que debemos tomar en cuenta y en lo posible tener información en una intersección de estos componentes. O sea, el volumen sí lo vamos a tener de un aforo. Si ese aforo es especialmente diseñado, vamos a tener también la composición del tráfico, es decir, cuántos son livianos, cuántos son medianos y cuántos son pesados porcentualmente, y cuántos son de transporte público y cuántos son de transporte privado. Todo eso en el aforo que están haciendo ustedes para su proyecto sí lo van a tener, esta composición del tráfico. El volumen de la demanda peatonal es lo que no les he dicho que hagan, porque considero que en las intersecciones, en la mayoría de los lugares que hemos dado,
no es crítico el tema peatonal. Puede haber algunos lugares críticos. Analizaremos si algún grupo tiene un flujo peatonal muy grande. Por ejemplo, un flujo peatonal muy grande es el que hay en la universidad. O sea, en horas pico hay un flujo peatonal muy importante de la universidad porque es un centro donde hay más de 20,000 estudiantes y esos 20,000 estudiantes, no en su totalidad, pero a ciertas horas pico, podrían ser un gran flujo peatonal. Entonces, nos interesa en un caso de estudio de la rotonda de la universidad, nos interesaba ver el volumen de la demanda peatonal. Pero hay otras intersecciones que les han tocado a ustedes en sus proyectos que probablemente no tienen problema del peatonal. O sea, son volúmenes muy bajos. Sin movimientos de giro van a haber en varias. Giros a la derecha y giros a la izquierda sí se pueden presentar. Entonces, debo considerar estos aspectos y debo tener información. Una de las primeras que se asignan en tiempos, porque es de carácter preventivo, es la fase amarilla, que tiene como objeto avisar al conductor que va a aparecer la fase roja o la fase verde y permitirle un tiempo suficiente para detener el vehículo o culminar una maniobra del cruce de la intersección. Entonces, es un foco preventivo. Las normas establecen estos valores como valores recomendables, no obligatorios, más aún en nuestro país porque no hay una norma que nos diga cuánto debe ser, pero este cuadro nos va a servir como referencia. Es decir, para las velocidades de diseño de circulación nos recomiendan, y dependiendo si el ancho de intersección es de 15 metros o 20 metros, algunos valores de fase amarilla. Entonces, nosotros casi no tenemos estos anchos de intersección. Nuestras intersecciones tienen anchos menores. Pero podríamos utilizar como referencia estos valores. Y las velocidades de circulación, en algunas arterias sí van a llegar hasta estos valores, pero en la mayoría, inclusive los valores de velocidad están por debajo. Pero son valores referenciales, nos están hablando de 3 segundos a 4 segundos de fase amarilla. En Bolivia está la costumbre de colocar desde 2 a 5 segundos, ¿no? 2, en algunas ciudades 2, en otras 3, en otras 4, hasta 5 segundos. Decidiremos cuánto tiempo necesitamos para que para culminar una maniobra o de espera para que el otro flujo empiece a circular la intersección. Entonces, utilizar de 2 a 3 segundos es suficiente. Eso es lo que hacemos en la mayoría de los de nuestra ciudad, e inclusive en nuestra ciudad han obviado la fase amarilla. Si revisan en algunos semáforos, no aparece el amarillo, ¿no? O aparece muy rápido, que es 1 segundo, ¿no? Pero estas son más o menos las recomendaciones. En cuanto a la asignación de tiempo rojo y tiempo verde,
Adoptado el valor del ciclo y determinado el tiempo de fase amarilla, se procede a determinar los tiempos de fase roja y fase verde. Y en realidad son tiempos cuyo objetivo es el proporcionar un tiempo razonable para que un conjunto de vehículos pueda cruzar la intersección de tal manera que se procure tener un flujo continuo. Esa es la idea de un semáforo. Un semáforo no es solo detener, es controlar la circulación, pero en el que le permite la circulación tener un flujo continuo, ¿no? No nos conviene, desde el punto de vista de la ingeniería de tráfico, tener un flujo discontinuo, ¿no? Entonces queremos tener un flujo continuo y para ello es importante la asignación de tiempos. Les comentaba yo, o sea, a los conductores no les gusta esperar en el semáforo sabiendo que en el flujo que está con fase verde no hay vehículos que utilicen el semáforo, o sea, no hay vehículos que crucen la intersección. Entonces, inclusive llega al extremo algún conductor de antever esa posibilidad cruzarse en foco rojo, ¿no? Entonces, tal vez está mal asignado los tiempos y por eso ocurre eso en algunos semáforos. No son frecuentes, pero podría ocurrir. La asignación de tiempo rojo y verde, en esta correlación ya se conocen o se da por entendido que los valores del ciclo están dados por los tiempos de fase verde en ambos sentidos y los tiempos de fase amarilla en ambos accesos, dándonos como tiempo resultante para la asignación el tiempo de fase verde y fase roja. Entonces, ¿qué es el ciclo? El ciclo es el tiempo de rojo más el tiempo de amarillo de ida, más el tiempo de verde, más el tiempo de amarillo de retorno, para luego volver al tiempo de rojo. Entonces, ese es el ciclo. Entonces, la ecuación del ciclo es la suma de estos tiempos. Entonces, esta es la primera ecuación que nos interesa, la del ciclo y los tiempos, porque aquí están todos los tiempos del semáforo, ¿no? La otra ecuación que nos interesa es la ecuación de relación de volúmenes con los tiempos de fase verde y fase roja en el sentido contrario. Es decir, vamos a suponer una intersección con dos calles, una calle A y una calle B. Entonces, la calle A tiene un volumen, por eso le llamamos volumen de A, por el tiempo de amarillo de esa calle sobre el tiempo de verde de A. Es igual al volumen de B por el tiempo de amarillo del B sobre el tiempo de verde de la calle B. La idea es poner en incógnita o el tiempo de verde en A o el tiempo de verde en B, ¿no? Sacamos de esta otra ecuación, de la ecuación 2, que ya hemos dicho que es el ciclo. El ciclo está definido, es un valor que hay que adoptarlo, entonces conocemos, y aquí lo que no se conoce es el tiempo de verde de A y el tiempo de verde de B. Los tiempos de amarillo también están determinados, tanto el de ida como el de retorno. Y aquí aparece que las incógnitas son el tiempo de verde de A y el tiempo de verde de B.
Entonces, si despejamos de aquí uno de los tiempos, podemos reemplazar en este y nos va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces, estas son las dos ecuaciones que nos permiten calcular los valores de las fases verde y roja, porque la fase verde de A, en ese mismo momento la fase verde de B se convierte en la fase roja de la fase roja de A. Y la fase roja de A se va a convertir en la fase verde de B, ¿no? Entonces, están totalmente coordinados estas dos ecuaciones que nos permiten la asignación de tiempos rojo y verde para un determinado semáforo a partir de sus volúmenes. Si los volúmenes fueran iguales, se supone que los tiempos de fase verde van a ser iguales. Entonces, en las intersecciones donde el flujo vehicular, tanto para la calle que estamos estudiando como para la transversal, son de la misma magnitud, podrían ser el semáforo en tiempo verde y en tiempo rojo casi iguales. Pero si por el contrario hay casos como los que están estudiando la calle de la circunvalación puede tener más flujo que las transversales. Entonces, no van a ser igual los tiempos de verde de la calle A, que sería la circunvalación, con las calles B, que serían las transversales. Entonces, cualquiera sea el caso, estas son las ecuaciones con las que determinamos los tiempos de fase. Y una vez determinados los tiempos de fase, solo nos quedaría la coordinación de los semáforos. Se entiende por coordinación de los semáforos a la forma metodológica de hacer que funcione un conjunto de semáforos aislados para lograr una mayor fluidez en la circulación. Cuando mejor estén asignados los tiempos de las diferentes fases y mejor esté la coordinación, mayores posibilidades se tendrá de conseguir que la evaluación sea fluida y con menores tiempos de demora. Es decir, acá hablamos de la posibilidad de poner en la coordinación alterna y progresiva. En la alterna ya vamos a hablar de poner una intersección en foco rojo, otra en verde, otra en rojo, otra en verde. Eso es una coordinación alterna. Y la coordinación progresiva es poner dos verdes, un rojo, dos verdes, un rojo, o hasta más, tres verdes, un rojo. Entonces, esa es la coordinación de los semáforos. ¿De qué depende? Del flujo vehicular dado por los volúmenes, ¿no? Entonces, con la coordinación de los semáforos terminamos de diseñar el parámetro de semaforización. Esto que analizamos para un semáforo puede ser replicado en un conjunto de semáforos que hacen en el sistema. Entonces, puede haber 100 semáforos y los 100 tienen que ser analizados con todos los aspectos de los que hemos hablado. De esa manera diseñamos un sistema de semáforos, ya sea en una ciudad más comúnmente, porque en las carreteras hay muy pocos semáforos. Si hay algunos, están
algunas intersecciones muy complicadas. Ahí puede haber un semáforo de la carretera con alguna intersección. Luego, la mayoría de los semáforos están para vías urbanas, ¿no? Entonces, en coordinación tenemos los más importantes, los de coordinación continua, los de coordinación alterna y los de coordinación flexible. Continua son que todos van a estar en verde, alterna va a ser verde, rojo, y flexible cuando ponga 2 verdes, una roja, 3 verdes, una roja, va a estar flexible en función y ser progresiva en función a las necesidades de los volúmenes de la calle principal y las calles secundarias. La coordinación continua es aquel que aproximadamente nos den la misma indicación al mismo tiempo en todos los semáforos, es decir, que todos los semáforos de una red indiquen al mismo tiempo fase verde, fase amarilla o fase roja. La coordinación alterna, este tipo de coordinación se refiere a tener semáforos ubicados sobre una misma línea de medición de tipo alterno, es decir, que las indicaciones de fase verde pueden ir en forma alternada, cada una 2 o 3 intersecciones, y lo mismo ocurriría con las fases rojas, de tal manera que permite un conjunto de vehículos pueda funcionar con fluidez un determinado espacio. Para este tiempo se recomienda que la separación de semáforos esté acorde a la coordinación de los mismos. Y en la coordinación flexible se entiende como la determinación de diferentes tiempos de fase verde en semáforos pertenecientes a una red. Aunque tenga tiempos fijos, responderán más a las necesidades de la demanda real en cada intersección, es decir, este tipo de coordinación optimiza los tiempos de fase verde en función de las demandas de acceso, siendo esto solo posible con una central digitalizada, que tenga subcentrales inducidas unitarias para cada semáforo. En los últimos años, los sistemas semafóricos se han vuelto con central digitalizada, donde podamos manejar la coordinación como haya necesidad en el conjunto del sistema de semáforos. Entonces es posible darle los tiempos diferentes a cada semáforo y poder hacer que todos trabajen de acuerdo a las necesidades de los volúmenes de circulación. Por eso son flexibles. En nuestra ciudad están utilizando este concepto. No todos los semáforos tienen el mismo ciclo y no todos tienen el mismo tiempo de fases. Entonces se ha convertido en una coordinación flexible. Cada semáforo está trabajando de acuerdo a las necesidades de volúmenes. Ahora, no sabemos si ha habido un estudio de tráfico previo o simplemente ha sido decisión sobre todo inicialmente del fabricante de los semáforos, quien ha hecho la primera decisión de los tiempos de semáforos en Tarija, ¿no? En Tarija solo había 9 semáforos inicialmente en los años 80, más o menos, habían solo 9 semáforos. De ahí se empezó a mejorar cuando se ha pavimentado el año 92, ahí se ha mejorado el sistema y se ha llegado a tener cerca de 30 semáforos. Hoy la verdad que no sé exactamente cuántos semáforos hay, pero deben haber más de
más de cientos de semáforos, o sea, ¿no? En toda la ciudad. Y entonces han comprado el municipio una central digitalizada y a partir de ella se controlan los semáforos. Pero considero que son de coordinación flexible porque todos son variables en sus ciclos y variables en sus tiempos. Entonces, no hay una regularidad de todos. Eso solo lo permite una central digitalizada. Porque una central mecánica como había antes, eran todas las fases rojas, amarillas y verdes, eran todas similares para todas las intersecciones. Entonces, eso ha cambiado un poco ahora, ¿no? Entonces, con esta coordinación flexible podría optimizar a cada semáforo en cada intersección. Y con eso terminamos esta unidad, porque es simplemente la designación, el diseño del tipo de semáforo, su colocación, si va a ser con ménsula corta, o si va a ser sobre poste, o si va a ser con ménsula larga. Hay que determinar un tiempo de ciclo entre 35 y 120 segundos y a partir de ese ciclo y definir los tiempos de fase amarilla, que es preventiva, entre 2 y 5 segundos, adoptar alguna de ellas, determinar los tiempos de fase roja y verde. Y con eso terminaríamos el diseño de un semáforo, ¿no? Eso se puede repetir en cuantos semáforos quiera diseñar y luego ya con un conjunto de semáforos hacer una coordinación, como los quiero a los semáforos, si son de coordinación alterna o de coordinación progresiva o flexible, ¿no? Hasta aquí vamos a avanzar hoy. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema de semaforización. Bueno, si no hay ninguna pregunta. Sí, adelante. Y yo tenía una consulta, pero del proyecto. Dígame. El tema del tiempo de circulación, o sea, de la velocidad de circulación, eso el valor tiene que ser inferior a la velocidad de punto. Sí. Ah, ya. Bueno, Inge, no quería comprobar. Ya. Bueno, entonces terminamos aquí nuestra clase un poco antes para que las mamás vayan a festejar y los hijos vayan a festejar a sus mamás. Bueno, Inge. Hasta luego a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.